Durante 10 años pagué $1.8K al mes por las facturas médicas de mis padres. El día que perdí mi trabajo, mi madre dijo, consigue otro más rápido esta vez. Así que dejé de pagar. Un mes después, las cosas se salieron de control de una manera que nunca esperé. Mi nombre es Patricia Bishop y tengo 43 años de edad. Durante 10 años, pagué $1.800 al mes por las facturas médicas de mis padres. Luego, el día que perdí mi trabajo, mi madre dijo, consigue otro más rápido esta vez. Ella nunca me preguntó si yo estaba bien. Ella preguntó por la receta del jueves, así que dejé de escribir ese cheque. Un mes después, en la cena de Pascua, puse 10 años de estados de cuenta bancarios sobre la mesa frente a toda la familia. Mi madre sabía lo que había en esa carpeta antes de que yo la abriera. Antes de continuar, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, y díganme desde dónde están mirando y qué hora es allí. Ahora, permítanme llevar los 12 años atrás, al invierno en que las rodillas de mi padre fallaron. Cada mes, el último sábado, me sentaba en la mesa de mi cocina después de que Lily se fuera a la cama. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el reloj sobre la estufa marcando más de las 11. Sacaba mi libreta de cheques, escribía la cantidad, $1.800, rasgaba por la perforación, lo doblaba en un sobre blanco, lamía el sello y lo cerraba presionando. El pegamento sabía a tiza. Después de 10 años, podía hacerlo con los ojos cerrados. Todo comenzó en el invierno de 2014. Mi padre, Gerald, tenía 61 años entonces y todavía tiraba cables para ganarse la vida. Era electricista. Pasó 40 años gateando por áticos y agachándose en espacios reducidos. Una mañana, su rodilla derecha simplemente se rindió. La izquierda la siguió 3 meses después. Cirugía de reemplazo doble. Medicare cubrió las operaciones, gracias a Dios. Pero la rehabilitación, las primas de seguros complementarios, los copagos de las recetas y las citas de seguimiento parecían no terminar nunca. Todo eso cayó en una brecha tan amplia que podrías perder a una familia en ella. Papá no podía trabajar. Mamá no había trabajado fuera de la casa desde 1982. Su pensión cubría la hipoteca y los comestibles apenas. Solo el seguro suplementario costaba más de $700 al mes para los dos, y eso era antes de las primas de la parte D y los planes dentales y de visión que Medicare no toca. Yo tenía 33 años y acababa de ser ascendida a contadora superior en una firma de seguros en la ciudad. Me dije a mí misma que era temporal, solo hasta que papá se recuperara. Dije eso en enero. Para junio, dejé de decirlo. Para el enero siguiente, dejé de pensar en ello. El cheque se volvió automático, como pagar la factura de la electricidad, excepto que la compañía eléctrica a veces enviaba un agradecimiento. Mamá nunca me dio las gracias, ella confirmaba. Cada mes, justo a tiempo. Patricia, ¿lo enviaste por correo? La farmacia llamó por el anticoagulante de tu padre. Esa era su versión de un recibo. Intenté una vez, durante ese segundo año, preguntar si Kate podía colaborar. Mi hermano tenía 40 años en ese momento. Ventas regionales, buen salario, auto de la empresa. Mamá me interrumpió antes de que terminara la frase. Tu hermano tiene su propia familia de la que preocuparse. No empieces. Así que no empecé. No empecé durante 10 años. Solo me sentaba en esa mesa, lamía esos sobres y miraba el reloj pasar las 11:47, luego la medianoche, luego más tarde. Lo que pasa con cargar algo durante mucho tiempo es que olvidas cómo se sentían tus brazos vacíos. Permítanme contarles sobre el Día de Acción de Gracias 2 años antes de que todo se desmoronara. Esa cena hará que el resto de esta historia tenga sentido. Kate condujo desde su subdivisión a 40 minutos de distancia. Trajo una botella de vino tinto y a su familia, su esposa, Dana, y sus 2 hijos. Entró por la puerta principal y mamá se iluminó como si alguien la hubiera conectado. Kate. Oh, te ves maravilloso, Dana. ¿No se ve maravilloso? Ella alisó su cuello. Preguntó por su ascenso. Le dijo a la señora Miller de al lado que su hijo prácticamente dirigía toda la región ahora. Yo conduje desde 12 minutos de distancia.
Traje una cacerola en la que había estado trabajando desde las 5 de la mañana, una bolsa de panecillos y el sobre de ese mes guardado en mi bolso. Mamá abrió la puerta, miró más allá de mí a mi plato y dijo, «¿Usaste la sartén grande? Espero que haya suficiente espacio en el horno». Lily me ayudó a descargar el auto. Tenía 13 años entonces, ya era más alta que yo, observando todo con esos ojos cuidadosos. Después de la cena, me quedé en el fregadero de la cocina lavando platos. 15 servicios de mesa. Todos los demás estaban en la sala viendo fútbol americano. Podía escuchar a mamá contándoles a los hijos de Kate una historia sobre cuando Kate anotó el gol ganador en algún juego infantil hace 30 años. El agua caliente empañó mis anteojos y tuve que seguir limpiándolos en mi manga. Lo intenté. Me saqué las manos, caminé hacia la sala y dije, «Mamá, quería hablar sobre los pagos del seguro. Tal vez podríamos considerar dividirlos». «Ahora no, Patricia. Es acción de gracias». Kate levantó la vista de su teléfono. «¿Qué pagos de seguro?». Mamá respondió antes de que yo pudiera. «Nada, cariño. Patricia solo está cansada». Ella palmeó el sofá junto a ella. «Ven, siéntate, Kate. Cuéntanos sobre el nuevo territorio». Más tarde esa noche, mientras llenaba el lavavajillas en casa, Lily se sentó en el mostrador comiendo un trozo de pastel sobrante. «Mamá», dijo. La abuela actúa como si el tío Kate hubiera inventado el acto de respirar. Me reí porque era gracioso. También no la corregí porque no estaba equivocada. Kate trinchó el pavo. Yo pagué las facturas. Cada uno tenía su papel. La diferencia era que todos aplaudían el trinchado. Me enteré más tarde de que Dana había apartado a Kate esa noche y le dijo, «No hagas las cosas incómodas. Patricia simplemente se pone sensible con el dinero. Soy contadora. Cuento cosas para ganarme la vida. Así que pensarías que lo habría calculado antes, pero a veces los números que más evitas son los tuyos propios». Fue una noche de miércoles, unos 6 meses antes de perder mi trabajo. Lily estaba en casa de una amiga. La cocina estaba a oscuras excepto por el resplandor de la pantalla de mi computadora portátil. Esa luz azul pálida que hace que todo parezca más frío de lo que es. Abrí la hoja de cálculo que había estado llevando desde el año 1. Un hábito, nada más. Columna A, fecha. Columna B, cantidad. Columna C, lo que cubría. Prima de seguro complementario. Parte D, copago de Geral para el ortopedista. Corona dental de Donna. Recarga del anticoagulante de Geral. Receta de anteojos de lectura de Donna y así sucesivamente, fila tras fila, mes tras mes, año tras año. Me desplacé hasta el final y dejé que la fórmula hiciera su trabajo. $216.000. Lo miré fijamente. El cursor parpadeaba junto al número como si estuviera esperando que yo reaccionara. No lo hice, no de inmediato. Simplemente me senté allí e hice lo que hacen los contadores. Lo comparé con otros números. El pago inicial de una casa en nuestro vecindario es de unos $180.000. 4 años de matrícula estatal para Lily, aproximadamente $120.000. Un auto usado cada año durante 20 años. Luego pensé en el plan de ahorro para la Universidad 529 de Lily. Lo había abierto cuando ella nació con muy buenas intenciones. Depósitos automáticos, interés compuesto, toda la matemática de un padre responsable. Pero 3 años antes, cuando papá necesitó su segunda cirugía de rodilla y los gastos de bolsillo alcanzaron los $12.000 en un solo trimestre, retiré dinero de ese fondo. Me dije a mí misma que lo devolvería. No lo hice. El saldo del 529 estaba en otra pestaña. Hice clic en ella. $6.200. Debería haber estado cerca de los $18.000 para este momento. La diferencia estaba depositada en el botiquín de medicinas de mis padres. Cerré la computadora portátil. La pantalla se oscureció y la cocina se oscureció con ella. Y me senté en el silencio por un rato escuchando el refrigerador y el reloj. Los mismos 2 sonidos que me habían acompañado cada noche de sobres durante la última década.
No le conté a nadie sobre ese número. No todavía. Pero dejé de pensar en los pagos como algo que hacía por mis padres. Comencé a pensar en ellos como algo que hacía en lugar de por mi hija. Ese es un tipo de matemática completamente diferente. El 11 de marzo fue un martes. Lo recuerdo porque tenía una cita con el dentista para Lily el miércoles que ya había reprogramado 2 veces y estaba pensando si podría salir temprano del trabajo para llegar al turno de las 3:15. No necesité preocuparme por salir temprano. A las 10:14 de la mañana, mi supervisor entró en mi cubículo con una mujer de recursos humanos que nunca había conocido. Tenían esa mirada, la sonrisa cuidadosa, la carpeta manila, la simpatía ensayada. La empresa se estaba reestructurando. Nuestro departamento de contabilidad estaba siendo subcontratado a una firma en otro estado. Mi posición había sido eliminada. 14 años, 20 minutos, una caja de cartón. La llevé a mi auto bajo la lluvia. La caja se humedeció de un lado, deformando el fondo, y tuve que sostenerla desde abajo para evitar que mis cosas se cayeran. Una taza de café que Lily me hizo en 6º grado. Una foto enmarcada de ella en su graduación de 8º grado, una suculenta que no había sido regada en 2 semanas. Esos fueron 14 años de mi vida profesional, y todo cabía en una caja que no podía sostenerse a sí misma bajo la lluvia. Me senté en el asiento del conductor con el motor apagado, la lluvia golpeando el parabrisas, los limpiaparabrisas quietos. La caja olía a cartón mojado y pozos de café viejos. Llamé a mi madre. No quería dinero. Ni siquiera quería consejo. Solo quería que ella dijera, oh, cariño, de la manera en que lo hacen algunas madres. De la manera en que yo se lo diría a Lily, solo eso, 2 palabras. Donna contestó al tercer timbrazo. Patricia, estoy en medio de mi programa. Mamá, me despidieron hoy. 3 segundos de silencio. Los conté como cuento todo. Bueno, consigue otro más rápido esta vez. La receta de papá vence el jueves. Ella no preguntó qué pasó. No preguntó si tenía ahorros. No preguntó por Lily. Preguntó por el jueves. Me senté en ese estacionamiento por otros 20 minutos después de colgar. La lluvia seguía cayendo. Los limpiaparabrisas permanecieron apagados. Y en algún momento entre el minuto 8 y el minuto 15, dejé de sentirme culpable por lo que estaba a punto de hacer. Conduje a casa. Preparé la cena. Ayudé a Lily con su tarea de geometría. Y cuando llegó el sábado, me senté en la mesa de mi cocina a la hora habitual, saqué mi libreta de cheques y la volví a guardar en el cajón. El sobre ese mes permaneció vacío. 2 semanas es todo lo que necesita la máquina para notar que has dejado de alimentarla. La primera carta llegó a la casa de mis padres un lunes. Un aviso cortés del proveedor del seguro complementario, del tipo impreso en papel color crema con un logotipo en la esquina, informando al señor y la señora Gerald Bishop que su prima tenía 14 días de retraso. Por favor, remita el pago lo antes posible para evitar una interrupción en la cobertura. Mi teléfono sonó a las 6:40 de esa tarde. Yo estaba picando cebollas para una sopa que iba a ser la cena durante 3 noches. Vi a mamá en la pantalla y dejé que sonara. Luego sonó de nuevo. Luego una tercera vez. Dejé el cuchillo y contesté. Hay una carta de la compañía de seguros. Sin hola. Sin ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, mamá. ¿Ese es exactamente el punto? Silencio. Entonces tu padre necesita su anticoagulante. Patricia, ¿sabes lo que pasa si se salta las dosis? Si algo le pasa, será tu culpa. Me apoyé contra el mostrador. Mis manos olían a cebolla y mis ojos ya estaban ardiendo, así que dejé que lloraran sin molestarme en decidir si eran las cebollas o algo más. Mamá, perdí mi trabajo. Te lo dije. Y yo te dije que consiguieras otro. La gente encuentra trabajo todos los días. Lo estoy intentando, mamá, pero no puedo pagar $1,800 que no tengo. Entonces pídelo prestado. Pregunta en tu banco. Siempre resuelves las cosas, Patricia. Eso es lo que haces. Eso es lo que haces.
4 palabras que sonaban casi como un cumplido si no escuchabas con atención. Lo que ella quería decir era, ese es tu trabajo. Resolver las cosas es tu papel designado en esta familia. De la misma manera que el papel de Kate es aparecer con vino, y el papel de Brenda es vivir lo suficientemente lejos para que nadie le pida nada. Le dije que tenía que irme. Ella me dijo que pensara en lo que estaba haciendo. Colgué y volví a las cebollas. Esa noche, después de que Lily se durmiera, me senté en la cocina y escuché el silencio donde el teléfono debería haber estado sonando. Donna ya estaba llamando a Kate. Lo sabía porque Lily había estado en casa de mis padres esa tarde y vio el nombre de Kate parpadear en el identificador de llamadas en el viejo teléfono fijo del pasillo. La máquina se había dado cuenta y ahora buscaba a alguien más para alimentarla. La casa de la tía Viv olía a manzanilla y cera de abejas. Siempre había sido así desde que yo era una niña. Ella mantenía velas de cera de abejas en cada alféizar de las ventanas. Decía que limpiaban el aire, aunque creo que simplemente le gustaba cómo se veían, pequeñas y doradas contra las cortinas de encaje que colgó cuando se mudó hace 30 años. Aparecí en su porche un sábado por la mañana sin llamar primero. Ella abrió la puerta con sus guantes de jardinería, miró mi cara una vez y dijo, pondré la tetera. Viv era la hermana menor de papá, de 68 años, maestra de escuela jubilada, nunca se casó, sin hijos, astuta como un rayo y el doble de directa. Era el tipo de mujer que decía exactamente una frase cuando 10 serían suficientes. Y esa única frase usualmente te golpeaba justo entre los ojos. Sirvió el té, se sentó frente a mí y esperó. Viv era buena esperando. Había enseñado a estudiantes de 7º grado durante 34 años. Podía esperar más que un glaciar. Le conté todo. Los pagos, el total, la cuenta 529 de Lily, el despido, la llamada telefónica, el sobrevacío. Hablé durante 20 minutos seguidos y ella no me interrumpió ni una vez. Simplemente bebió su té y me observó por encima del borde de su taza, con sus anteojos de lectura empujados hacia su cabello gris. Cuando terminé, dejó la taza y dijo 5 palabras que casi me tiran de la silla. He estado esperando 10 años. ¿Qué? Para que te detuvieras. He estado esperando 10 años para que te detuvieras, cariño. Me dijo que lo sabía desde el 2.º año. Papá lo había mencionado en un almuerzo familiar cuando Donna estaba en el baño. Solo un comentario pasajero, algo como, Patricia ha sido de gran ayuda con el seguro. Viv hizo los cálculos y no le gustó el resultado. Había intentado decirle algo a Donna una vez, unos 5 años después de empezar. Donna la ignoró por completo. No habló con Viv durante 2 años enteros. Le dijo a la familia que habían tenido una pelea sin explicar por qué. Tu madre le dijo a todos que yo era la difícil, dijo Viv. La dejé porque supuse que llegarías a esa conclusión por tu cuenta eventualmente. Y aquí estás. Envolví ambas manos alrededor de mi taza y dejé que el calor se filtrara en mis palmas. No sé qué voy a hacer todavía. Viv me miró de la manera en que una maestra mira a un estudiante que ya sabe la respuesta. Lo que sea que decidas, estaré en esa mesa contigo. No sabía todavía a qué mesa se refería, pero lo sabría. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has sido tú en tu familia quien maneja todo, las facturas, las llamadas telefónicas, la preocupación, y nadie te da las gracias, te veo. Realmente lo hago. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien a quien amas, incluso cuando sentías que podría romperlo todo? Y si esta historia te suena familiar, por favor presiona me gusta y suscríbete para que no te pierdas lo que sucedió en esa mesa de Pascua, porque ya viene. Ahora, volvamos a lo que sucedió después. Kate llamó un jueves por la tarde. Yo estaba sentada en el sofá con Lily, viendo a medias una competencia de cocina que a ninguna de las dos nos importaba. Su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono y sentí que mi estómago se apretaba de la manera en que siempre lo hacía cuando la familia llamaba ahora, como preparándose para que un auto se saltara un semáforo en rojo. Trace, ¿qué está pasando con el seguro de mamá y papá? Podía escuchar su televisión de fondo, alguna transmisión deportiva, el murmullo de una multitud. Él estaba cómodo. Con los pies en alto, probablemente con una cerveza abierta. Perdí mi trabajo,
Kate. Se lo dije a mamá hace 2 semanas. Sí, ella mencionó eso. Pero dice que dejaste de pagar sus primas. Simplemente paraste. ¿Cuánto crees que he estado pagando? Una pausa. Lo escuché acomodarse en su sillón reclinable. No lo sé. Un par de cientos al mes. Lo que sea la diferencia. $1.800 al mes durante 10 años. La transmisión deportiva llenó el silencio durante mucho tiempo. Lo permití. Eso no puede ser correcto, dijo. Pero su voz había cambiado. Más baja, la confianza filtrándose como el aire de un neumático. $216.000. Kate, tengo la hoja de cálculo. Tengo cada estado de cuenta bancario. Otro silencio, luego, ¿por qué no dijiste nada? Lo intenté. En acción de gracias. Tú estabas viendo el fútbol. Mamá te dijo que yo solo estaba cansada. Lo escuché exhalar, una exhalación larga y lenta. El tipo que hace la gente cuando está haciendo cálculos que no quiere hacer. Imaginé a Dana en la habitación de al lado. Los niños arriba. La casa que era más grande que la mía. El auto en la entrada que era más nuevo. La vida que nunca había sido interrumpida ni una vez por un sábado por la noche. Déjame hablar con mamá, dijo. Estoy seguro de que podemos resolver algo. Esa frase, déjame hablar con mamá, era el movimiento característico de Kate. Significaba, le entregaré este problema a alguien más y lo llamaré liderazgo. Lo había estado haciendo desde que éramos niños. Ventana rota, déjame hablar con mamá. Permiso perdido, déjame hablar con mamá. Hermana perdiendo dinero silenciosamente durante una década, déjame hablar con mamá. Dije, está bien. Dije, buenas noches. Colgué y volví al programa de cocina. Lily me miró de reojo. El tío Kate. Volvió a mirar a un hombre intentando hacer un soufflé. Él va a dejar que la abuela lo maneje, ¿no? 15 años y ya tenía memorizado el libro de jugadas de la familia. Kate volvió a llamar 2 días después. Supe antes de que hablara que Donna lo había contactado primero porque su voz tenía esa cualidad rígida y ensayada. El sonido de un hombre repitiendo las líneas de otra persona e intentando que suenen como propias. Traich, hablé con mamá y está realmente dolida. Dice que estás haciendo esto para castigarlos, que estás enojada por el trabajo y te estás desquitando con ella y con papá. Cerré los ojos. Por supuesto, Donna no le había dicho a Kate la verdad, que su hija ya no podía permitirse financiar su atención médica. Ella le había contado una historia. Y en la historia de Donna, yo no era una mujer que se había quedado sin dinero. Yo era una mujer que se había quedado sin lealtad. Eso no es lo que está pasando, Kate. Ella estaba llorando, Patricia. Estoy segura de que lo estaba. Eso es frío. No, Kate. Frío es que te digan que consigas un nuevo trabajo más rápido cuando acabas de perder el único que tenías. Frío son 10 años de cheques y ni un solo agradecimiento. Él no tenía una respuesta para eso, así que ofreció una propia en su lugar. Mira, le enviaré a mamá algo pequeño para ayudar a cubrir la brecha. Pero cuando consigas algo nuevo, tienes que volver a hacerte cargo. Esto es lo tuyo. Tú configuraste esto. Algo pequeño resultaron ser $200 por única vez. Lo sé porque mamá lo mencionó la semana siguiente en un mensaje de voz que no devolví. Lo mencionó de la manera en que mencionarías a alguien que sostiene una puerta abierta. Un gesto amable, no una solución. Lo que se quedó conmigo, sin embargo, no fue la cantidad. Fue algo que escuché durante la llamada. Un sonido de fondo. La voz de Donna. No palabras que pudiera distinguir. Solo la cadencia. El ascenso y descenso de la dirección. Ella estaba allí, sentada al lado de Kate, dándole sus líneas. Y él ni siquiera se daba cuenta. O tal vez sí, y era más fácil fingir que número $200 después de 10 años de $1.800 al mes. Me senté en la mesa de la cocina esa noche e hice los cálculos porque eso es lo que hago. La contribución de Kate representaba el 12,9% de lo que yo había pagado durante la última década.
Escribí ese número en una nota adhesiva y la puse en el refrigerador justo al lado del certificado del cuadro de honor de Lily. Algunos números merecen ser exhibidos. El segundo mes golpeó como una puerta cerrándose de golpe. La oficina del ortopedista de Gerald llamó a la casa de mis padres y les informó que su cita de seguimiento para su rodilla, la que había estado esperando durante 6 semanas, fue pospuesta hasta que se resolviera el saldo pendiente del copago de la visita anterior. $84. No lo verían por $84. Mamá dejó 3 mensajes de voz en 4 horas. Los escuché en orden mientras me sentaba en el suelo del baño con la puerta cerrada porque era la única habitación de la casa donde Lily no podía oír. El primero era de enojo. No sé a qué juego estás jugando, Patricia, pero tu padre no puede ver a su médico ahora. Espero que estés satisfecha. El segundo era estratégico. Hablé con la farmacia y dijeron que el seguro complementario caducó. ¿Caducó? Patricia, ¿sabes lo que eso significa? El anticoagulante de tu padre cuesta $412 sin cobertura. $412. El tercero era tranquilo, casi pequeño. Patricia, devuélveme la llamada, por favor. Me senté en el azulejo frío y presioné mis dedos contra mis ojos hasta que vi manchas blancas. Quería devolver la llamada. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba para devolver la llamada, para arreglarlo, para escribir el cheque, para hacer que el problema desapareciera de la manera en que lo había estado haciendo desaparecer durante una década. La culpa era física. Un peso en mi pecho, un sabor en la parte posterior de mi garganta, metálico y agrio. Pero luego pensé en la cuenta 529 de Lily, $6.200 donde deberían haber estado $18.000. Pensé en mi hija completando solicitudes para la universidad el próximo año y descubriendo que su futuro se había gastado en las recetas de alguien más. Me quedé en el suelo. Esa tarde, mi teléfono sonó una vez más. No era Donna. Era Gerald. Papá casi nunca me llamaba directamente. Él se comunicaba a través de mamá de la manera en que la mayoría de las cosas en nuestra casa se comunicaban a través de mamá, por permiso, por poder. Pero esa noche, su nombre apareció en mi pantalla, y cuando contesté, su voz era pequeña y áspera, como la de un hombre hablando a través de una ventana cerrada. Trace, sé que esto no es justo para ti. Esperé. Tu madre no me escucha. Nunca lo ha hecho. Ni sobre el dinero. Ni sobre ti. Se detuvo. Podía escucharlo respirar, la respiración superficial y cuidadosa de un hombre eligiendo entre el silencio y algo más difícil. Eligió el silencio de nuevo, pero esta vez escuché la disculpa dentro de él. Buenas noches, papá. Buenas noches, cariño. Lily se enteró un domingo. Estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama con su computadora portátil abierta, trabajando en un ensayo de práctica para un programa de becas universitarias que su consejero escolar le había recomendado. El tema le pedía que escribiera sobre un desafío que moldeó a su familia. Quería verificar el saldo del 529. Algo sobre mostrar la planificación financiera como parte de su narrativa. Yo estaba en la cocina preparando pasta cuando escuché que su silla se echaba hacia atrás. El sonido de pies descalzos sobre la madera. Apareció en la puerta sosteniendo su computadora portátil como un abogado sostiene una prueba. Pantalla hacia afuera. Evidencia al frente. Mamá, ¿dónde está el dinero? El portal del 529 estaba abierto. El saldo decía $1.340. Claramente había hecho algunos clics porque el historial de transacciones aparecía debajo. Una serie de retiros durante 3 años. El más grande de $12.000 fechado el mes de la segunda cirugía de rodilla de Gerald. Apagué la estufa. No intenté encubrir ni desviar la atención. Ella merecía la verdad. Y tenía la edad suficiente para escucharla. El abuelo necesitó cirugía. Medicare cubrió el procedimiento, pero no todo lo que lo rodeaba. Usé parte de tu fondo para cubrir la diferencia. Tenía la intención de devolverlo. Parte, mamá, está casi vacío. Le conté. No todo. No el libro de contabilidad completo de 10 años, ni el total exacto, pero lo suficiente.
Que había estado pagando el seguro complementario de la abuela y el abuelo. Que era más de lo que podía permitirme, que había tomado decisiones de las que no estaba orgullosa, que lo sentía. Lily puso la computadora portátil en el mostrador. No lloró. No gritó. Se quedó allí con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que reconocí porque la había visto en el espejo. La mirada de una mujer haciendo cálculos que no le gustan. Entonces, las citas médicas de la abuela eran más importantes que mi universidad. La frase aterrizó como una piedra en agua estancada. Sentí cada onda. No, dije, no lo eran. Y es por eso que dejé de pagar. Ella se quedó callada durante mucho tiempo. El agua de la pasta había dejado de hervir. La cocina olía a almidón y nada más. Luego dijo algo que reorganizó todo lo que yo creía entender sobre mi hija de 15 años. Descruzó los brazos y dijo muy bajito, ellos tomaron tu dinero y el mío. No era enojo contra mí, era enojo por mí. Tenía 15 años y entendía lo que mi madre nunca entendería, quedar hasta quedarte vacía no es generosidad. Es simplemente estar vacía. Papá vino a mi casa un miércoles por la tarde. Condujo él mismo, lo que me sorprendió. Donna usualmente conducía, o mejor dicho, Donna usualmente decidía cuándo y a dónde iba Gerald. Apareció en su vieja camioneta, la que tenía la puerta trasera abollada que nunca arregló, y llamó a la puerta sosteniendo una bolsa de papel como un hombre que llega a un velorio con una cacerola. Dentro de la bolsa había una lata de caramelos de mantequilla, la misma marca que solía comprarme cada sábado cuando yo tenía 8 años, los que venían en envoltorios de color marrón dorado con una pequeña vaca en la etiqueta. No los había visto en años. No sabía que todavía los fabricaban. Siéntate, papá. Se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa, la mesa de los sobres, y envolvió sus manos alrededor de un vaso de agua que le serví. Sus nudillos estaban hinchados. Sus manos temblaban levemente. 73 años y 2 rodillas malas y una esposa que habló por él durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo hablar por sí mismo. Lo sabía, dijo, sobre los pagos. Lo he sabido desde el segundo año. Me senté frente a él y esperé. Vi el estado de cuenta bancario en el buzón. No le dije nada a tu madre porque yo. Se detuvo, se frotó un lado de la nariz como siempre hacía cuando estaba avergonzado. Tenía miedo. Sé cómo suena eso. Un hombre adulto, con miedo de su esposa. Pero Donna tiene una forma de hacerte sentir como si fueras el problema si mencionas el problema. Así que, simplemente lo dejé pasar. ¿Me dejaste cargarlo? Sí. Miró la mesa. Te dejé cargarlo todo. Me dijo algo más entonces, algo que no esperaba. Hace 5 años, la tía Vip había confrontado a Donna sobre los pagos. Dijo que Donna me estaba usando. Donna no gritó. Se quedó callada. Ese silencio peligroso. Y luego dejó de hablarle a Vip por completo durante 2 años. Le dijo a la familia que Vip estaba pasando por algo y necesitaba espacio. Vip nunca corrigió la historia porque Vip sabía que nadie le creería a ella por encima de Donna. Tu madre controla la historia, dijo Gerald. Ella siempre lo ha hecho. Debería haber hablado hace mucho tiempo, Trish. Sus ojos estaban húmedos. Nunca había visto a mi padre llorar. Ni una vez. Ni en funerales. Ni en hospitales. Ni siquiera cuando murió su propia madre. Te merecías algo mejor de nuestra parte, dijo. ¿De mi parte? Dejó los caramelos de mantequilla en el mostrador. No los abrí. No todavía. Los guardaba para un día que sintiera que me lo había ganado. La llamada de cobranza llegó un viernes. No a mí, sino a Kate. Me llamó a las 8 de la mañana, lo cual era inusual. Kate no era de los que llaman temprano. Kate era un comunicador del tipo, volvamos a hablar después del almuerzo. El tipo de hombre que programaba la espontaneidad. ¿Sabías? Dijo y su voz era delgada y tensa. ¿Qué mamá puso mi número de teléfono como contacto de emergencia en los formularios del seguro? Casi me río. Casi. No, Kate. No lo sabía.
Acabo de recibir una llamada de una agencia de cobranzas. Están buscando el pago de un saldo pendiente del seguro complementario. Tienen mi nombre, mi número y mi dirección de casa. Bienvenido a mi mundo. La línea se quedó en silencio. Pude escuchar algo nuevo en ese silencio. No el suave caminar de un hombre en un sillón reclinable, sino los pasos de alguien que está de pie, dando vueltas en su cocina, probablemente mirando a Dana con la expresión universal de una persona que se da cuenta de que ha pisado algo profundo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó. ¿En serio? 10 años. $1.800 al mes. Ya te lo dije. Lo sé, pero pensé. No sé qué pensé. Pensé que tal vez estabas exagerando. Kate, soy contadora. No exagero los números. Hizo las preguntas que debería haber hecho hace una década. ¿Cuánto en total? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué mamá nunca se lo dijo? Respondí cada una con naturalidad, de la misma manera que presentaría un informe trimestral, hechos, fechas, montos en dólares, sin comentarios editoriales. Luego hizo la pregunta que importaba. ¿Por qué mamá simplemente no me pidió ayuda? Porque si te lo pedía a ti, tendría que admitir que había un costo. Yo era más fácil. No necesitaba que me lo pidieran. Simplemente lo hacía. Otro largo silencio. Escuché la voz de Dana de fondo. ¿Quién es? Y Kate tapó el teléfono para responderle. Cuando regresó, algo había cambiado. Ella me ha estado diciendo que dejaste de pagar porque estás enojada, como si fuera un berrinche. Sé lo que ella te dijo. Eso no es. Quiero decir, eso es una mentira. Simplemente no puedes permitírtelo. ¿Correcto? Y ella lo sabe. Lo sabe desde el día que la llamé desde el estacionamiento. Lo escuché sentarse en el sillón reclinable de nuevo, pero esta vez no sonó cómodo. Sonó como un hombre que acababa de darse cuenta de que la silla en la que había estado sentado también era prestada. No se ofreció a hacerse cargo de los pagos. No todavía. Pero por primera vez en nuestras vidas, Kate estaba enojado con la persona correcta. Buscar trabajo a los 43 años es un tipo particular de humildad. Te sientas en salas de espera con personas 10 años más jóvenes, sosteniendo currículums que de alguna manera necesitan explicar por qué 14 años en una empresa son una fortaleza y no una señal de advertencia. Sonríes a entrevistadores que no habían nacido cuando te graduaste de la universidad. Respondes a la pregunta dónde te ves en 5 años, sin decir probablemente no aquí, pero vendré todos los días de todos modos. Envié 41 solicitudes en 3 semanas. Recibí 8 llamadas de vuelta, 4 entrevistas y 2 rechazos que dolieron más que el despido porque al menos el despido fue impersonal. La indemnización se estaba agotando. Hacía los cálculos cada noche. Una nueva hoja de cálculo, una más triste, hipoteca, servicios públicos, comestibles, gasolina, el teléfono de Lily, los pagos mínimos de una tarjeta de crédito en la que me había apoyado durante la última cirugía de Gerald. Sin los $1.800 destinados a mis padres, podía estirar la indemnización otros 2 meses. Con ellos, ya habría estado hundida. Lily hizo algo durante esas semanas de lo que todavía no puedo hablar sin que se me quiebre la voz. Llegó a casa de la escuela una tarde con una mancha de grasa en la manga y una etiqueta con su nombre en su mochila. Había conseguido un trabajo de tiempo parcial en la heladería de la calle Maple. 16 horas a la semana al salario mínimo. No me lo había preguntado. No me lo había dicho. Simplemente entró después de la escuela, completó una solicitud y comenzó su primer turno al día siguiente. Encontré la solicitud en la mesa de la cocina. Había dejado una copia, tal vez a propósito. La leí en mi auto en la entrada y lloré durante 10 minutos. Y cuando entré oliendo al volante, ella estaba haciendo la tarea en el mostrador como si nada hubiera pasado. Su cabello olía a helado de vainilla y conos de waffle. El último día de marzo, recibí la llamada. Una firma más pequeña, 20 minutos al sur, necesitaba una contadora de personal. El salario era un 15% menos de lo que había estado ganando. Acepté antes de que terminaran la frase. No llamé a Donna. Llamé a Viv.
Empiezo el lunes, le dije. Bien, dijo ella, la Pascua es en 2 semanas. ¿Vas a ir a la cena de tu madre? Ella no me ha invitado todavía. Lo hará. Querrá una audiencia. Una pausa. ¿Estás lista? No lo sé. Bueno, dijo Vip, cuando lo resuelvas, trae los recibos. Lo decía en todos los sentidos posibles. Saben, cuando encontré la solicitud de trabajo de Lily en la mesa de la cocina, una joven de 15 años asumiendo turnos silenciosamente en una heladería para que su mamá no tuviera que preocuparse, ese fue el momento en que dejé de sentirme culpable por el sobrevacío. Mi hija dio un paso adelante cuando las personas que deberían haberlo hecho nunca lo hicieron. Si alguna vez has visto a tu hijo cargar con algo que nunca debería haber sido suyo para cargar, sabes exactamente lo que se siente. Presiona ese botón de suscripción si quieres ver lo que sucedió en esa mesa de Pascua porque es la siguiente parte de esta historia y te prometo que nadie en esa cena lo vio venir. Ahora permítanme contarles sobre la invitación. La invitación llegó un miércoles, 11 días antes de la Pascua. Donna llamó y su voz había pasado por una transformación. Reconocí la forma en que un meteorólogo reconoce una caída de presión, un cambio en la atmósfera que significaba que algo se estaba gestando. Patricia, cariño. No me había llamado cariño desde que necesitó que firmara como aval en una solicitud de tarjeta de crédito hace 6 años. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, y quiero que sepas que lo entiendo. Ella no lo entendía. Donna no entendía las cosas. Ella las manejaba. Pero la dejé hablar. Me encantaría que vinieras a la cena de Pascua. Toda la familia, Kate y Dana y los niños, e incluso llamé a Brenda. Ella volará desde Charlotte. ¿Puedes creerlo? Han pasado 3 años desde que estuvo en casa. Y Vivian dijo que vendría. Y la señora Miller de al lado. Será como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos significaba Donna en el centro de una mesa llena dirigiendo la conversación como dirigía todo, con manos invisibles y expectativas visibles. Ella estaba reuniendo una audiencia. Yo simplemente no sabía todavía cuál se suponía que sería la actuación. Llamé a Viv 15 minutos después. Ella está preparando el escenario, dije. Por supuesto que sí. Tu madre no cocina un jamón para 15 personas a menos que esté planeando algo. ¿Qué hago? Vas, comes y traes esa carpeta que has estado fingiendo que no has armado todavía. Ella me conocía. De hecho, ya había comenzado. No era un plan exactamente. No estaba tramando una venganza. Solo quería que la verdad fuera visible por una vez en una habitación donde pudiera ser escuchada por personas que importaban. Quería que se sentara en la mesa como un plato que todos tuvieran que mirar. Esa noche, después de que Lily se fue a dormir, me senté en la mesa de la cocina, mi mesa, la mesa de los sobres, y abrí el archivador que guardaba en el armario del pasillo. 10 años de estados de cuenta bancarios, transferencias mensuales al proveedor de seguros, correos electrónicos de confirmación que había impreso y archivado porque soy contadora y los contadores archivan cosas. Los clasifiqué por año, sujeté cada año y los deslicé en una carpeta manila. 120 páginas. La sopesé en mi mano. Era más pesada de lo que esperaba. $216.000 tienen un peso físico cuando los imprimes. Aproximadamente el peso de una novela gruesa de bolsillo, del tipo que leerías en vacaciones si alguna vez te tomaras unas. La impresora terminó a medianoche. La casa olía a tinta tibia. Cerré la carpeta y la puse en mi bolso. 5 días antes de la Pascua, Gerald llamó a las 7 de la mañana. Tu madre está en el hospital. Yo estaba en mi auto a mitad de camino a mi nuevo trabajo. Café en el portavasos, radio a bajo volumen. Me detuve en el primer estacionamiento que vi, una ferretería que aún no estaba abierta, y me senté con el motor en marcha. ¿Qué pasó? Presión arterial. Se mareó al salir del baño, se agarró del marco de la puerta y se cayó. Llamé a la ambulancia. Conduje a la sala de emergencias. No pensé en el dinero ni en los sobres ni en la carpeta de mi bolso. Pensé en el hecho de que mi madre tenía 71 años y estaba en el suelo. Y no importa cuántas veces me hubiera hecho sentir pequeña, seguía siendo mi madre.
Y yo seguía siendo la hija que acudía cuando el teléfono sonaba. Donna estaba en un cubículo con cortinas, conectada a un monitor, con una bata de hospital y una expresión que no podía descifrar del todo. Algo entre genuinamente asustada y estratégicamente herida. Me vio entrar y dijo sin preámbulos, «Mira lo que pasa». 2 palabras, «Mira lo que pasa», como si su pico de presión arterial fuera una consecuencia que yo había provocado. Como si yo hubiera extendido la mano hacia su pecho y apretado sus arterias desde 40 minutos de distancia. Me senté en el pasillo en una silla de plástico y miré las baldosas del suelo. Eran de color gris moteado, del tipo que oculta las manchas. Una enfermera pasó oliendo a desinfectante de manos. El monitor pitaba en un ritmo que debería haber sido reconfortante, pero no lo era. Durante una hora terrible, le creí. Me senté en ese pasillo y pensé, ¿qué pasa si estoy matando a mi madre por el pago de una prima? ¿Qué pasa si el estrés de perder la cobertura es lo que causó esto? ¿Qué pasa si después de todo yo soy la villana en esta historia? Luego salió el médico. Donna tenía hipertensión crónica diagnosticada hace años, manejada con medicación. El episodio no fue causado por la falta de seguro. Fue causado por el hecho de que Donna redujo su propia dosis a la mitad. Había estado dividiendo sus pastillas para que duraran más o para ahorrar dinero y esta fue la parte que me revolvió el estómago, para crear exactamente este tipo de crisis. Nunca sabré cuál de las dos fue, si miedo o estrategia. Tal vez ambas. Tal vez en la mente de Donna, eran lo mismo. Una hija que deja de pagar es una amenaza, y las amenazas requieren contramedidas. Conduje a casa esa tarde y revisé. La carpeta todavía estaba en mi bolso. La Pascua seguía en marcha. Brenda llegó el Viernes Santo con una pequeña maleta de mano y la mirada cuidadosa y reservada de una mujer que visita un país en el que solía vivir. Mi hermana menor tenía 40 años ahora, vivía a las afueras de Charlotte, trabajaba en administración de propiedades, soltera, ocupada, el tipo de ocupada que es en parte real y en parte un escudo. No nos habíamos visto en persona en 3 años. Nuestras llamadas telefónicas se habían reducido a mensajes de texto de cumpleaños y la foto ocasional de su gato. Vino a mi casa primero, no a la de mamá, a la mía. Nos sentamos en el porche delantero en la fresca tarde de abril, cada una con una copa de vino que estaba trabajando más de lo que cualquier vino debería. Los grillos estaban ruidosos, los pequeños sapos de primavera, los que suenan como pequeñas campanas sonando en algún lugar de la oscuridad. Le conté todo de principio a fin. Las cantidades, los años, la hoja de cálculo, la cuenta 529, la llamada telefónica después del despido, la visita al hospital de Donna, la carpeta en mi bolso. Hablé durante 30 minutos. Brenda escuchó de la manera en que escucha la gente cuando está recalculando todo lo que creía saber. Cuando terminé, dejó su copa en la barandilla del porche y dijo, «Mamá me dijo que tú querías hacerlo». ¿Ella qué? Hace años. Pregunté si necesitabas ayuda con sus facturas. Sabía que había algunos gastos. Mamá dijo, Patricia se ofreció. A ella le gusta sentirse necesitada. No te preocupes por eso. Tienes tu propia vida. Así que dejé de preocuparme por eso. Sentí que algo se movía detrás de mis costillas. No era enojo exactamente, era algo más antiguo. Ella te dijo que yo quería sentirme necesitada. Brenda asintió, luego dijo más bajo, ella también me dijo que tú no querías que yo viniera a casa. Me di vuelta para mirarla. ¿Qué? La Navidad pasada, casi vuelo. Mamá dijo que tú le dijiste que yo solo causaba drama y que era mejor si me quedaba en Charlotte. Nunca he dicho esas palabras en mi vida. Nunca he pensado esas palabras sobre mi hermana. Donna había construido un muro entre nosotras usando ladrillos que había hecho de mentiras. Mentiras pequeñas, mentiras casuales, del tipo que suenan casi verdaderas porque reflejan la forma de cómo alguien podría sentirse si entornas los ojos lo suficiente. Yo nunca dije eso, Brenda. Ni una vez. Ella apretó los labios y miró hacia el jardín oscuro. Ella nos puso una contra la otra. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo suficiente. Brenda tomó su vino. Estaré en esa mesa mañana y no me quedaré callada.
Los grillos siguieron cantando. Nos sentamos allí hasta que se acabó el vino. No dormí la noche antes de la Pascua. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa, siempre la misma mesa. A la 1 de la mañana con la carpeta Manila frente a mí, 120 páginas, cada una un recibo de una elección que había hecho y una deuda que nadie me había pedido cargar. La carpeta estaba en el lugar exacto donde solían estar los sobres. Noté eso y me pregunté qué diría un terapeuta al respecto. La casa estaba en silencio. Afuera, una lluvia ligera había comenzado, parado y comenzado de nuevo. El tipo de lluvia de abril que no puede decidirse. Seguí el borde de la carpeta con mi dedo e intenté ensayar lo que diría mañana. Pero nada sonaba bien. Todo lo que componía en mi cabeza salía demasiado enojado o demasiado ensayado. Y yo no quería ninguna de las dos cosas. Solo quería que la verdad estuviera en la habitación, visible, innegable. Sentada sobre la mesa como un plato que nadie pudiera apartar. A las 2:10, escuché las escaleras crujir. Lily apareció en la puerta en pijama, con el cabello enredado de tanto dar vueltas, entrecerrando los ojos contra la luz de la cocina. «Mamá, ¿tienes miedo?». Consideré mentir. Decidí no hacerlo. Aterrada. Se acercó en sus pies descalzos y se sentó en la silla junto a mí. Miró la carpeta, luego a mí. «Bien», dijo, «eso significa que importa». 15 años. Lo dijo como si fuera obvio. De la manera en que dirías que el agua está mojada o la gravedad es real. Que el miedo y la importancia están conectados. Que si no tienes miedo, probablemente no estás haciendo nada que valga la pena hacer. Pensé en mi abuela, la madre de Donna, una mujer llamada Ruth, que crió a 4 hijos con el salario de una secretaria después de que su marido se fuera. Ruth nunca se quejó. Ruth nunca estableció un límite. Ruth cargó a la familia sobre su espalda hasta que su espalda se rindió. Y Donna observó y absorbió la lección: esto es lo que hacen las mujeres, ellas cargan. Donna cargó a la familia a su manera, delegándome la carga a mí. Y yo la había aceptado porque había absorbido la misma lección al ver a Donna ver a Ruth. El patrón había viajado 3 generaciones. Se detuvo aquí en esta mesa con una carpeta y una mujer asustada y una hija que entendía el miedo mejor de lo que su abuela o su bisabuela lo habían entendido jamás. Puse la carpeta en mi bolso. Apagué la luz de la cocina. La última vez que la apagaría como la antigua versión de mí misma. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. ¿Vas a estar bien? La casa de Donna estaba lista para la Pascua de la misma manera que un teatro está listo para la noche de estreno. La mesa estaba puesta con la vajilla de marfil que guardaba en el aparador para las ocasiones especiales. El juego que había recibido como regalo de bodas hace 51 años y que manejaba con más ternura de la que manejaba a la mayoría de las personas. Servilletas de tela, copas de cristal, un centro de mesa de tulipanes amarillos que deben haber costado $30, lo que me pareció irónico dadas las circunstancias, pero me guardé ese pensamiento para mí. El jamón estaba en el horno. La casa olía a clavo, azúcar moreno y el perfume de Donna, un aroma floral de tienda departamental que había usado desde la década de 1980. Recibió a todos en la puerta de la manera en que una anfitriona recibe a los invitados en una recaudación de fondos, calidez calibrada para la audiencia. La señora Miller llegó primero, trayendo un pastel y elogiando todo a la vista. «Donna, te ves maravillosa. ¿Cómo te sientes después de ese susto?». Se refería al hospital. Donna lo descartó con un valiente y pequeño aleteo de su mano. «Oh, estoy bien. Ya me conoces. No dejo que nada me detenga». Kate y Dana vinieron después con los niños. Kate abrazó a mamá, pero noté que no lo sostuvo por mucho tiempo. Dana me miró con una expresión que no pude descifrar. Algo entre simpatía y reconocimiento. Los niños corrieron inmediatamente al patio trasero. Brenda entró y me abrazó a mí primero. Donna se dio cuenta. Sus ojos lo siguieron como una cámara sigue el movimiento. La tía Viv llegó de última, trayendo un plato cubierto y con la expresión tranquila y firme de una mujer que había estado esperando esta comida durante mucho tiempo. Gerald se sentó a la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas, sin decir nada.
En el mostrador de la cocina, detrás de él, estaba la lata de caramelos de mantequilla que había traído a mi casa. No me había dado cuenta de que la había recuperado de mi cocina, pero allí estaba, cerrada, esperando. Todos tomaron sus asientos. 9 personas alrededor de una mesa ovalada, velas encendidas, porcelana reluciente. La escena era hermosa y falsa, y se mantenía unida por 50 años de práctica. Donna se puso de pie. Golpeó su copa con un tenedor. Un gesto tan ensayado que bien podría haber estado en un guión. Antes de comer, solo quiero decir lo agradecida que estoy por esta familia, por todos los que están aquí, especialmente. Se volvió hacia mí con una sonrisa que era puro espectáculo por los hijos que nunca olvidan a sus padres. Luego me miró directamente y dijo, Patricia, cariño, ¿te gustaría dar las gracias? Ella me entregó el escenario. Simplemente no sabía que yo iba a usarlo. Me puse de pie. La silla se echó hacia atrás contra el suelo de madera y todos en la mesa me miraron. 9 rostros iluminados por la luz de las velas, esperando que yo inclinara la cabeza y murmurara algo agradecido sobre el pan, la familia y el cambio de estaciones. Crucé las manos. Mantuve mi voz firme. Gracias por esta comida. Gracias por esta mesa. Gracias por cada persona sentada aquí esta noche, incluidos los que vinieron desde muy lejos para estar aquí. Miré a Brenda. Ella me dio el más pequeño de los asentimientos. Y estoy agradecida por esta mesa porque aquí es donde quiero ser honesta con todos ustedes. La sonrisa de Donna se congeló. No se cayó, se congeló. De la manera en que un estanque se congela en la primera noche dura de noviembre, la superficie inmóvil y vidriosa, pero algo resquebrajándose debajo. Kate miró hacia su plato. Dana miró a Kate. El tenedor de la señora Miller, que había estado sosteniendo listo como una pistola de salida, bajó lentamente hacia el mantel. Bit dobló su servilleta en su regazo y se recostó. Estaba lista. Había estado lista durante 10 años. Gerald se sentó a la cabecera de la mesa, con sus manos todavía cruzadas. Y por primera vez que yo pudiera recordar, me miró directamente a mí. No a través de mí, ni más allá de mí, ni a la pared detrás de mí. A mí. Asintió una vez. De la manera en que un hombre asiente cuando está otorgando un permiso que debería haber otorgado hace mucho tiempo. Lily se sentó junto a mí. Puso su mano en mi brazo debajo de la mesa. Sus dedos estaban fríos. Los míos estaban temblando. Presioné mi brazo contra el suyo y tomé aire. Brenda se enderezó en su silla. Me dijo que no se quedaría callada. Parecía una mujer que cumplía esa promesa. Las velas parpadearon. El teléfono de alguien vibró en el bolsillo de un abrigo y fue ignorado. El jamón se estaba enfriando. Los tulipanes estaban firmes en su jarrón de cristal. Metí la mano debajo de mi silla y tomé mi bolso. Abrí la cremallera y, en el silencio de esa habitación, el sonido de la cremallera fue lo más fuerte que había dicho en 10 años. Saqué la carpeta Manila, gruesa, pesada, real, y la puse sobre la mesa entre la cesta de pan y los tulipanes. Donna la miró. Sus ojos pasaron de la carpeta a mi cara y volvieron a la carpeta. Y vi cómo la reconocía por lo que era antes de que yo dijera una sola palabra. Ella lo supo. Siempre lo había sabido. Este es cada estado de cuenta bancario de los últimos 10 años. No levanté la voz. No era necesario. La habitación ya estaba en silencio. Cada transferencia que hice al proveedor de seguro complementario de mamá y papá. Cada copago de recetas que cubrí. Cada factura dental, cada cita de visión, cada cargo de bolsillo que cayó en la brecha entre Medicare y lo que ellos podían pagar. Puse mi mano sobre la carpeta, 120 páginas. La abrí y busqué las primeras hojas para que pudieran ver columnas de números, fechas, confirmaciones de transferencia, todo anotado con mi letra de contadora, nítida, pequeña y minuciosa. El total es de $216,000. La señora Miller inhaló bruscamente. Su mano fue a su clavícula. Los ojos de Dana se agrandaron y se movieron hacia Kate, quien se había quedado muy quieto. El tipo de quietud que no es calma, sino bloqueo, como un hombre parado sobre un lago congelado, escuchando la primera grieta.
Eso es lo que pagué durante 10 años, dije. No lo que se me pidió pagar. Nadie me lo pidió. Simplemente se convirtió en mi trabajo. De la misma manera que lavar los platos después de Acción de Gracias se convirtió en mi trabajo. De la misma manera que llegar temprano y quedarme tarde se convirtió en mi trabajo. De la manera en que serla confiable es siempre un trabajo que nadie solicita pero que alguien siempre obtiene. Me volví hacia Kate. Tú no sabías la cantidad. Te lo dije por teléfono y pensaste que estaba exagerando. Soy contadora. Kate, ¿quieres revisar los cálculos? Kate sacudió la cabeza. Estaba mirando la carpeta como si fuera radiactiva. Me volví hacia Donna. La habitación giró conmigo. Mamá, te llamé el día que perdí mi trabajo. 14 años en esa empresa, perdidos en 20 minutos. Me senté en mi auto bajo la lluvia y te llamé. Y lo único que quería era que dijeras, lo siento. ¿Cariño? Me dijiste que consiguiera otro más rápido. No me preguntaste si estaba bien. Preguntaste por el jueves. El mentón de Donna se levantó. Sus dedos apretaron el borde de la mesa. Todo lo que hice fue por esta familia. No, mamá. Mi voz era firme. Todo lo que yo hice fue por esta familia. ¿Tú cobraste? Las velas parpadearon entre nosotras. Nadie se movió. El pastel de la señora Miller estaba intacto al final de la mesa. El jamón brillaba con su glaseado, enfriándose. Yo no estaba enojada. Estaba más allá del enojo. Estaba en el lugar al que llegas cuando la última deuda ha sido contada y no queda nada por calcular. No estoy enojada, mamá. Simplemente he terminado de ser invisible. Donna lo intentó. Se lo reconozco. Lo intentó de la manera en que siempre lo había intentado, recurriendo a la narrativa que mejor conocía. Yo te crié, dijo. Su voz tenía ese temblor que usaba cuando necesitaba que la gente escuchara el sonido del sacrificio. Te alimenté. Te vestí. Me quedé en casa para que pudieras tener una madre que estuviera allí. Y estoy agradecida por eso, dije. Lo estoy. Pero criarme fue tu elección, mamá. No fue un préstamo que yo tuviera que pagar. La mano de la señora Miller no se había movido de su clavícula. Estaba mirando a Donna de la manera en que miras a alguien cuando un marco a través del cual los has estado viendo durante 40 años de repente se rompe y se desplaza. La Donna que conocía, la madre abnegada, la esposa devota, la vecina que siempre tenía una cacerola lista, todavía estaba sentada a la cabecera de la mesa. Pero la iluminación había cambiado. Kate habló por primera vez. Su voz era baja, las palabras cuidadosas, como si cada una le costara algo. Mamá, ¿sabías que Patricia estaba pagando todo esto todo el tiempo? Donna no respondió. Miró su plato. Se acomodó la servilleta. Alcanzó su vaso de agua y lo dejó sin beber. La silla de Gerald crujió. Todas las cabezas se giraron. Ella lo sabía. 2 palabras. Después de 51 años de matrimonio y 73 años de silencio, Gerald Bishop dijo 2 palabras que golpearon esa habitación como un ladrillo a través de una ventana. No fue ruidoso. Apenas levantó la voz por encima del zumbido del refrigerador en la cocina detrás de él. Pero las palabras tuvieron peso porque venían de un hombre que había hecho carrera de no hablar, y todos en esa mesa entendieron el costo de lo que acababa de hacer. La cabeza de Donna se giró hacia él. La mirada que le dio fue la mirada de un general viendo a un soldado romper la formación. Luego Brenda, mi hermana, se inclinó hacia adelante en su silla y dijo, «Mamá, me dijiste que Patricia no me quería aquí. Dijiste que yo causaba drama». Ella nunca dijo eso. «También le dijiste a la familia que la tía Viv tuvo una pelea contigo», agregué. «No fue así. Ella te dijo que dejaras de usarme y dejaste de hablarle durante 2 años». Los ojos de Donna fueron de mí a Brenda, de Gerald a Viv. Y por primera vez en mi memoria, mi madre no tenía palabras. La mujer que había controlado cada narrativa en esta familia durante décadas estaba sentada en una habitación donde cada narrativa acababa de ser expuesta, y no le quedaba nada para inventar. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Una lágrima rodó por su mejilla y aterrizó en la servilleta de tela blanca. Se extendió lentamente, un círculo oscuro sobre la tela blanca, y nadie en esa mesa se movió para consolarla. Fue la primera vez que las lágrimas de Donna no tuvieron poder. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego hablé de nuevo, y esta vez mi voz fue más suave porque lo que tenía que decir a continuación no era una acusación. Era una línea en la arena. No los voy a dejar desamparados. No los estoy castigando. Los amo, a ambos. Pero ya no seré la chequera silenciosa. Lo expuse como expondría un presupuesto para un cliente, claro, práctico, sin disculpas. Los tres, Kate, Brenda y yo, dividiríamos el costo de la cobertura complementaria de mamá y papá en partes iguales, o ponderado por ingresos, lo que funcionara. Cada factura visible para todos. No más una persona cargando con ello mientras los otros miran hacia otro lado. Kate asintió antes de que yo terminara. Su mandíbula estaba apretada y no miró a Donna cuando habló. Debería haber estado pagando todo este tiempo. Lo siento, Traich. Dana puso su mano en su brazo. No dijo nada, pero la mirada que me dio a través de la mesa decía, voy a asegurarme de que cumpla. Brenda habló a continuación. Configuraré una transferencia mañana, mensual, automática. Debería haber estado sucediendo todo el tiempo, y lamento haber dejado que mamá me convenciera de que no era necesario. Gerald estaba observando todo esto desde la cabecera de la mesa con una expresión que nunca había visto en su rostro, una especie de alivio atónito, como un hombre que hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante años y finalmente hubiera salido a la superficie. Me volví de nuevo hacia Donna. No había hablado desde las 2 palabras de Gerald. Sus mejillas estaban mojadas, sus manos cruzadas en su regazo, su postura más pequeña de lo que jamás la había visto. Se veía vieja de repente. No el tipo de vieja que inspira respeto, sino el tipo que surge cuando lo que te sostiene desaparece. Te amo, mamá, pero no te amaré a costa del futuro de mi hija. Donna levantó la vista. No sabía sobre el fondo universitario de Lily porque nunca preguntaste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran crueles. Eran verdaderas. Hay una diferencia. Y todos en esa habitación podían sentirlo. Gerald estiró el brazo hacia atrás, al mostrador de la cocina, y tomó la lata de caramelos de mantequilla. La puso frente a mí y quitó la tapa. El olor a caramelo de mantequilla subió de la lata, cálido, dorado, el aroma exacto de los sábados por la mañana cuando yo tenía 8 años y el mundo era pequeño, y mi padre me compraba dulces y nada dolía todavía. Nadie habló. Tomé un caramelo. Gerald tomó uno también. Fue la disculpa más silenciosa que jamás he aceptado. La mañana después de la Pascua, mi teléfono no sonó. Me quedé en la cama y miré el techo y escuché el silencio de la manera en que escuchas un sonido desconocido, alerta, incierta, esperando a que se detenga. Durante 10 años, la mayoría de las mañanas comenzaban con una llamada de Donna, una pregunta sobre un pago, un recordatorio sobre una receta, una pequeña petición que nunca era realmente una petición. El teléfono siempre era lo primero, antes del café, antes de pensar, antes de recordar quién era yo fuera de ser útil. Esa mañana, solo estaba el sonido de los pájaros fuera de la ventana y la cafetera que Lily había programado la noche anterior, gorgoteando al cobrar vida abajo. El sol entraba por las persianas en delgadas líneas doradas sobre la colcha. Me quedé allí durante 15 minutos y no busqué nada. El día transcurrió tranquilamente. Kate transfirió $600 a la cuenta del seguro de nuestros padres. Dana me envió un mensaje de texto. Está configurado como un pago recurrente. Me aseguraré de que siga así. Brenda configuró sus $400 antes del mediodía. Captura de pantalla y todo. Yo añadí $500, no $1,800. $500. Y la diferencia entre esos dos números era el sonido de mi propia vida empezando a respirar de nuevo. Esa tarde, volví a abrir el portal de la cuenta 529 de Lily. Saldo, $1,340. Configuré un depósito mensual automático. Pequeño por ahora, pero constante. El tipo de matemática que se acumula. Gerald llamó a la hora de la cena.
Fue breve. Nunca fue de hablar mucho, y una revolución en la mesa de la cena no lo convirtió en uno. Gracias, Traich, por lo de anoche. Gracias por lo que dijiste, papá. Escuché a Donna de fondo. No estaba hablando, pero estaba allí. Una presencia en la habitación de la manera en que siempre era una presencia. No tomó el teléfono. No añadió nada. Pero tampoco colgó la extensión. No fue un perdón. No fue un cierre, no del tipo ordenado que ves en las películas donde todos se abrazan y la música sube de tono. Fue el comienzo incómodo e inconcluso de algo que eventualmente podría llegar a estar bien. Donna no se había disculpado. Quizás nunca se disculpe. El lenguaje de amor de algunas personas es la ausencia de crueldad en lugar de la presencia de amabilidad. Y yo había tenido 43 años para aprender ese dialecto. Pero el patrón se había roto. El sobre era más ligero. La mesa era compartida. Por primera vez en una década, la mañana me pertenecía a mí. 3 meses después, un martes de julio, me senté en la silla de un dentista por primera vez en 4 años. No fue dramático. Fue una limpieza. El tipo de cita que la mayoría de la gente programa 2 veces al año sin pensarlo. Pero yo había estado cancelando las mías desde la segunda cirugía de Gerald cuando cada dólar que tenía iba a otra parte. Mis dientes no se estaban cayendo. Simplemente no los había estado cuidando de la misma manera que no había estado cuidando muchas cosas que eran mías. El higienista me reclinó, ajustó la luz y me dijo que abriera bien la boca. Me quedé allí mirando los azulejos blancos del techo. Un babero de papel sujeto alrededor de mi cuello, las manos de otra persona haciendo el trabajo por una vez. Y sentí algo que no esperaba, alivio. El alivio específico de ser atendida, de estar en una silla donde alguien más era responsable durante los próximos 45 minutos, y todo lo que yo tenía que hacer era quedarme quieta y dejarlos. El nuevo trabajo se había asentado. La oficina era más pequeña, el trayecto más largo, el café peor, pero el cheque de pago era constante, y $1.300 más por mes permanecían en mi cuenta en lugar de desaparecer en un sobre. Había construido un pequeño fondo de emergencia. Había pagado la mitad de la tarjeta de crédito. El saldo del 529 estaba subiendo de nuevo, lentamente, de la manera en que crece cualquier cosa real. No a saltos, sino en incrementos que no se notan hasta que dejas de revisar todos los días. Lily obtuvo una beca parcial. El ensayo que escribió sobre crecer en una familia donde una persona cargaba con todo y lo que cuesta ser la persona confiable ganó un premio regional de una fundación de mujeres. Lo leí en mi auto en el estacionamiento de la heladería donde todavía trabajaba los turnos de los sábados y lloré de la manera en que solía llorar por las hojas de cálculo, excepto que esta vez los números iban en la dirección correcta. Donna y yo hablábamos todos los domingos. Llamadas cortas, 10 minutos, a veces 5. Preguntaba por Lily. Mencionaba el clima. Nunca se disculpó con palabras. Pero un domingo, le envió a Lily un cheque por $200 con una nota que decía, para tus libros. La letra era temblorosa. Fue lo máximo que Donna había dado nunca sin que se lo pidieran, y fue más que la cantidad lo que importó. Fue el acto de escribirlo sin ser presionada. Viv y yo almorzábamos todos los miércoles en el restaurante en la Ruta 4. Kate llamaba semana de por medio, lo cual eran 12 llamadas más por año de las que había hecho en la década anterior. La transferencia automática de Brenda llegaba el 1 de cada mes. Nadie me agradeció por lo que había hecho durante 10 años. Nadie tenía que hacerlo. Había dejado de esperar. Una noche de jueves en septiembre, me senté en la mesa de mi cocina. La misma mesa, la misma silla, el mismo reloj en la pared, aunque la pila había sido reemplazada desde marzo. El refrigerador todavía zumbaba. La luz de la cocina todavía proyectaba el mismo círculo cálido sobre la superficie de madera. Todo era igual, y nada lo era. Escribí un cheque por $500. No $1.800. 500. Lo doblé en un sobre blanco, del mismo tipo que había estado comprando al por mayor en la tienda de suministros de oficina durante una década, y lo sellé. El pegamento todavía sabía a tiza. Junto al sobre, puse otros 2 trozos de papel, impresiones de las transferencias de Kate y Brenda del mes.
600 y 400, que junto con los míos sumaban 1500. No era exactamente el total de $1800, pero estaba cerca. Y la diferencia fue cubierta por un ajuste en el plan de Medicare que Brenda había investigado y Gerald se había inscrito en julio. No era perfecto. Las familias rara vez lo son. Al otro lado de la mesa estaba el estado de cuenta del 529 de Lily, que yo había impreso esa tarde. El saldo había cruzado los $4000. Creciendo, no rápido, pero creciendo. De la manera en que crece la confianza o el perdón o cualquier cosa que hayas decidido reconstruir después de descuidarla durante demasiado tiempo. Miré el reloj. 9:15, no las 11:47. No medianoche. No las horas de silencio que solía ocupar sola con mis sobres, mi culpa y mi incapacidad para decir la palabra no. Eran las 9:15. Tenía el resto de la noche. Podía leer. Podía ver algo. Podía sentarme en el porche y escuchar a los grillos y beber una copa de vino y no pensar en nada en absoluto. Puse el sobre en mi bolso. Apagué la luz de la cocina. Subí las escaleras y me detuve en la puerta de Lily. Estaba abierta apenas un poco, la lámpara del escritorio todavía encendida, un folleto universitario extendido sobre su pecho. Se había quedado dormida leyendo sobre los planes de comidas de los dormitorios. Retiré el folleto de sus manos suavemente, lo puse en la mesa de noche y apagué la lámpara. En el pasillo, me detuve. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que no está vacío, el tipo que está lleno de cosas que finalmente están donde pertenecen. Solía pensar que amar a alguien significaba darles todo. Resulta que significa saber qué es lo que no puedes permitirte perder. Esa es mi historia. No quemé ningún puente. Simplemente dejé de construirlos sola. Durante 10 años, vertí todo lo que tenía para mantener cómodas las vidas de mis padres. Y el día que necesité consuelo de vuelta, obtuve un tono de ocupado y una fecha límite. Así que me detuve. Y lo que sucedió después no fue venganza. Fue simplemente la verdad, sentada en una mesa donde todos finalmente pudieron verla. Si alguna vez has sido tú quien carga con todo y no dice nada, quien paga las facturas, hace las llamadas, llega temprano, se queda tarde y nunca recibe un agradecimiento, quiero que sepas algo. Soltar ese peso no te hace egoísta. Te hace lo suficientemente inteligente como para sobrevivir. Deja un comentario y dime, ¿qué límite desearías haber establecido antes? Y si no lo has establecido todavía, tal vez hoy sea el día. Revisa la descripción para más historias como esta. Podrías encontrar una que se parezca mucho a la tuya. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez.